Hola, mi nombre es Jennifer Dayana Jiménez López y el día de hoy voy a entrevistar a la maestra Judith Ponce-Ruelas, directora de Derechos Humanos en Gobierno Municipal de Guadalajara y docente de preparatoria y universidad. Estaremos hablando un poco sobre el tema de la exclusión de los indígenas o los pueblos indígenas en cuestión de pobreza. Para empezar, voy a comenzar con la pregunta: ¿por qué considera que no se desarrollan las zonas rurales en donde se establecen los pueblos indígenas, llegando al punto de tener un grado alto de pobreza? Ok, bueno, pues antes que todo, gracias Jennifer por el espacio y espero que esto pueda abonar un poquito a tu dinámica. Bueno, la pregunta es una pregunta sumamente compleja, ¿no? Porque existen diferentes factores por los cuales los pueblos indígenas o pueblos originarios han vivido históricamente como de forma muy marginada, es decir, forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad porque históricamente no se les había reconocido a través de la norma, de la ley, pues todos estos derechos y libertades que tienen, además de ser por ser personas, por ser personas indígenas, es decir, no se les reconoció históricamente ciertas dinámicas que ellos, a diferencia del resto de la sociedad, guardan de acuerdo a la cosmovisión que tienen de la tierra, a sus usos y costumbres y las tradiciones muy específicas de sus pueblos originarios. Entonces, esto de alguna manera, además de pobreza, originó históricamente una discriminación, una segregación y una falta de reconocimientos de derechos y libertades por ser pueblos originarios, ¿no? Entonces, los factores han sido diversos, Jennifer. Sí, primeramente porque hubo un momento en la historia donde procuraron colonizar a estos pueblos originarios, es decir, se les obligó de cierta manera a que dejaran a un lado su idioma o su lengua indígena y tuviesen que aprender el español, que dejaran a un lado sus usos y costumbres para poder incorporarse como una dinámica un poquito más colonizada, más apegada a las reglas que el propio Estado ya había determinado. Entonces, por ejemplo, fue un factor súper importante en el cual, en lugar de que el Estado, a través de sus instituciones, se adaptara a las necesidades y a las características particulares de la población indígena, los obligó históricamente a que fueran ellos quienes se adaptaran al sistema que el Estado había adoptado como el ideal, ¿no? Entonces, puede ser como uno de los factores por los cuales su desarrollo pues se vio afectado y sigue siendo parte como de la discusión sobre sus garantías, sobre la forma en que el Estado garantiza sus derechos humanos. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta: ¿a qué se debe la falta de empatía y solidaridad de la población urbana hacia las personas indígenas que emigran a la ciudad en busca de mejores oportunidades para el desarrollo personal? Es que la empatía o la falta de empatía en este caso se origina también por diversos factores y uno de ellos fue influenciado mucho por el Estado. Y hablamos del Estado como las instituciones del gobierno que se encargan de brindar servicios o de garantizar derechos y libertades, ¿sale? Entonces, parte, creo yo, de esta falta de empatía se originó justamente a que nosotras normalizamos como ciertos esquemas de la sociedad y del gobierno que no incluía a las poblaciones históricamente discriminadas o históricamente vulnerables, entre ellas la población indígena. Es decir, lo veíamos como algo muy ajeno y fuera de nuestra cultura, y gracias a eso se originó como esta falta de empatía que yo creo que la traducción ideal sería como la discriminación hacia estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el menoscabo, el señalar a esas personas por el hecho de ser personas indígenas. Y esto se debe justamente a que culturalmente no se les contemplaba como parte de la riqueza y la diversidad que tiene, en este caso, el Estado mexicano. La mayoría de los países, por lo menos de las Américas,
cuentan con al menos un pueblo originario, pueblo indígena. De hecho, no se ha podido de alguna manera encontrar un concepto para un único concepto para los pueblos originarios, porque son tan diversos en las Américas que no se han puesto de acuerdo, ¿no? Desde el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos o del Sistema Interamericano no se han puesto a homologar una sola definición del pueblo indígena. ¿Y por qué estoy refiriendo a esto? Porque es tan rica, tan vasta y tan rica la cultura indígena que justamente, y atendiendo tu pregunta, pues históricamente no se veía eso, ¿no? Históricamente era como, pues que hablan otro dialecto, ¿no? Que eso también es despectivo, o sea, tienen otro idioma, pero históricamente por cuestiones culturales y sobre todo propiciadas por el propio Estado, pues es que no llegamos como a ser empáticos cuando lo que realmente nos debería importar es que somos personas. Exacto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué poner en práctica, no sé, usos de la cultura indígena se relaciona con ser pobre? Por ejemplo, usar productos hechos artesanalmente, por lo general lo hacen alusión a ser pobre o menos. Pues creo que eso se asocia mucho con tu otra pregunta, o sea, creo que eso ha sido como un proceso histórico, social, cultural que ha sufrido las diversas sociedades. Por ejemplo, ¿a qué persona históricamente se le contrataba para atender asuntos del hogar y hacer trabajos del hogar? Pues a una persona indígena, porque era una persona que no estaba preparada académicamente y entonces la mano de obra para ciertas cosas o incluso para las propias labores domésticas, pues era como, pues duermes aquí, te doy de comer y listo. Y como la persona indígena no tuvo acceso a las mismas posibilidades, por ejemplo, académicas en este caso que cualquier otra persona, pues siempre estuvo como en situación de vulnerabilidad. Esto solo por ejemplificar lo que mencionas. Ahora, yo creo que también tiene que ver mucho con cuestiones culturales, porque, por ejemplo, yo veo alguna obra o alguna pieza elaborada por una persona indígena y yo no lo asocio con pobreza, al contrario, o sea, yo lo asocio con la diversidad y la cultura que tiene el país, ¿no? Pero más bien creo que es como este estigma, esta idea muy tonta que tenemos respecto de posicionar a una persona indígena como en menoscabo o posicionar a una persona indígena con cierto repudio solo por ser persona indígena, y creo que eso es una cuestión cultural que ojalá llegue un momento en el que no exista. Correcto, de acuerdo. De hecho, sí. Muchas gracias. Penúltima pregunta. ¿Cree que se violan los derechos humanos de los indígenas a causa de discriminación étnica y por qué? Sí, la respuesta es sí, o sea, sí se violan por muchas razones, ¿no? Es decir, como ya he mencionado reiteradamente, las personas indígenas o los pueblos originarios históricamente han sufrido cierta discriminación y cierta vulnerabilidad por el simple hecho de ser personas indígenas. Entonces, esta posición de vulnerabilidad les ha originado que el Estado, quien es el encargado a través de sus instituciones de garantizar derechos humanos, no lo hagan o lo hagan de una forma muy inadecuada. Y todo parte a raíz de la norma, de la ley. Por ejemplo, en antaño no se les reconocía ciertos derechos que les son muy particulares a los pueblos indígenas. Por ejemplo, ¿cuál? El derecho a tener una consulta previa, libre e informada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces es necesario que el gobierno, que el Estado haga alguna obra, no sé, por ejemplo, alguna carretera o alguna X obra que beneficie a la población. Entonces, antes de realizar esa obra, si la obra va a pasar o va a afectar a tierras o sectores donde la población indígena vive,
Ahí, por ejemplo, tiene que realizarse un ejercicio donde se socialice y se le informe a la población indígena sobre la obra. Entonces se haga una consulta que tiene que tener ciertas características, que sea previa, o sea, previa a la obra, que sea libre y que sea informada, es decir, que se le pueda brindar de toda la información a estas personas para que conozcan por qué se está haciendo esto, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los derechos y libertades que históricamente no se habían reconocido. También existe mucho material académico y judicial, jurisdiccional, que ha explicado el deber que tiene el Estado para garantizar otros derechos como lo es la relación que tiene la población indígena con la Pachamama, es decir, con la tierra. Entonces, hay pueblos originarios, pueblos indígenas que tienen una cosmovisión muy ancestral sobre la tierra. Entonces, tienen ciertos cultos, ciertas tradiciones que tiene que ver mucho con la madre tierra, ¿no? Entonces, el Estado ahora garantiza esos derechos y ahora están plasmados, por lo menos en México, en nuestra Constitución. Y hay países, por ejemplo, Bolivia, si tú revisas, Jennifer, la Constitución de Bolivia, u otras constituciones, por ejemplo, esa creo que es la más ideal para este ejemplo, pues te vas a dar cuenta que el Estado reconoce todos estos derechos y libertades que antes no los reconocía para los pueblos originarios. En el caso de México, México reconoce a sus pueblos originarios, reconoce las más de 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, reconocen ciertos derechos de esa población que tienen que ver con sus usos, costumbres, con la forma en la que se organizan y respetan esa forma de organización siempre y cuando estos no transgredan o no afecten otros derechos. Pero para llegar a este punto tuvieron que pasar muchas cosas y penosamente muchos episodios de marginación, de violencia, de discriminación hacia la población indígena. Sí, eso es lamentable, de hecho. Pero pues, bueno, es una opinión personal que ya diré más adelante. Ok, gracias. Y la última pregunta. ¿Existe un apoyo hacia las personas indígenas en Jalisco? Si es así, ¿qué tanto apoyo reciben por parte del gobierno? Hablando, por ejemplo, de instituciones o programas. Bien, esa es una pregunta muy curiosa, muy buena, porque por lo regular siempre que hablamos de apoyos lo asociamos con el valor económico, ¿no? O sea, como, ay, dan despensas, ya dan apoyo económico, pero en Jalisco hay una comisión estatal indígena, que es la CEI, que forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Estado, cuya titular actual es una persona indígena y la mayor parte del funcionariado que compone a la CEI son personas indígenas, ¿sí? Personas de algún pueblo originario. Brindan apoyos, sí, y también tienen ciertos programas que de alguna manera incentivan y apoyan a la población indígena a estudiar y seguir estudiando su lengua, o corrijo, su idioma, porque lo correcto es decir su idioma, ¿no? Porque, por ejemplo, las nuevas generaciones de personas indígenas ya no todas hablan el idioma, o sí, el idioma materno, paterno, indígena. Entonces hay ya una fuerte contención por seguir aprendiendo y esta institución, por ejemplo, incentiva a las y los jóvenes para que no olviden y sigan difundiendo sus idiomas. Esto por un lado, ¿no? Pero hay programas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, apoyo para que sigan estudiando, apoyo para que se profesionalicen, también apoyos y programas para que sigan difundiendo su cultura y que la puedan traer sobre todo al espacio urbano. Y hay diferentes programas. Yo te invitaría a que consultaras la página del sitio oficial de la Comisión Estatal Indígena en Jalisco. Y pues bueno, hay diferentes municipios, o sea, no podría decirte con precisión, creo que no todos los 125, pero hay municipios, por lo menos en el área metropolitana de Guadalajara, que cuentan con direcciones que atienden a personas indígenas. Entonces, sí hay estas instituciones y existen, quizá no en la medida que
resulte suficiente para atender toda la problemática y a toda la población indígena, pero sí existe. Ok, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información, gracias por el tiempo que dedicó a esta entrevista y que tenga buen día. Gracias, Jennifer. Ojalá que sea para el propósito que buscabas y cualquier duda o comentario estoy en la mejor disposición de siempre apoyarte. Muchísimas gracias.